Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia espiritual es una trampa mortal. Hay muchos creyentes sinceros que aman a Dios, pero están derrotados, agotados y con su fe desgastada. No porque les falte amor por Dios, sino porque no saben cómo pelear espiritualmente. Lo más peligroso de la guerra espiritual no es el diablo, sino no saber que estás en guerra. Es como estar en medio de una zona de combate y pensar que estás en un parque de diversiones. Y hay tantos cristianos hoy que literalmente viven en derrota. Y no puedo concebir cómo un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, alguien que tiene a su disposición el poder más grande del universo, a el Espíritu Santo, cómo es que un cristiano está viviendo derrotado. ¿Cómo es que un cristiano vive afligido, angustiado, preocupado, no encuentra paz ni reposo? Algunos hasta tienen que tomar píldoras para dormir, porque es tanto el desasosiego y la angustia que no concilian el sueño. Y hoy en el poderoso nombre de Jesús vamos a desatar el poder del Espíritu Santo. Vamos a desatar la unción que trae discernimiento y crecimiento espiritual. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que nuestro Dios está levantando a un pueblo santo, a un pueblo poderoso, a un pueblo lleno de poder y de victoria. Pues Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia en victoria, una iglesia que ha tomado aceite junto con sus lámparas, una iglesia que no se conforma a vivir en la mediocridad, que agradece por las pruebas, por las circunstancias que Él permite que vivamos, pero que sabemos que aunque andamos en un valle de sombra y de muerte, no hemos de temer. Primero, porque Dios está con nosotros en cualquier situación, en cualquier dificultad. Y segundo, porque no moriremos en ese valle de sombra y de muerte, porque cuando salgamos de ese valle de la sombra y de la muerte, nos espera una mesa preparada en presencia de todos nuestros angustiadores. Nos espera una redoma de aceite llena que será derramada sobre nuestras cabezas. Hoy en el nombre de Jesús desataremos el poder de Dios en discernimiento, en conocimiento espiritual. La ignorancia espiritual es una trampa tan tremenda y debemos entender que el Señor no nos ha dejado solos. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que muchos no saben identificar que el campo de batalla está en la mente. Eso es lo primero que entiendas hoy. El campo de batalla está en tu mente. El diablo no necesita poseer a un cristiano para derrotarlo. Le basta con sembrarle un pensamiento equivocado y dejar que lo riegue solo. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los argumentos que Satanás ha logrado levantar en la mente de muchos cristianos son los que los hacen vivir en derrota. El argumento de que no puedes ser bendecido económicamente porque naciste en una familia pobre, o eres ignorante, o nunca en tu familia hubo alguien que viviera en libertad financiera. Pero hoy es tiempo de dejar todo eso atrás, porque si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Muchos cristianos leen este verso, muchos cristianos lo han memorizado, pero no saben aplicarlo. Lo que dice en 2 Corintios 5:17 de que somos nuevas criaturas, es decir, que somos una nueva creación de Dios. Y hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar, desechar, abandonar, enterrar, dejar en el pasado definitivamente. Muchas personas aman su cultura en la que nacieron, en la que crecieron. Y mi intención no es volverte una persona que está totalmente enajenado, o un indolente, o alguien que no ama su nación, el lugar donde nació. Pero sí es necesario que a través de la Escritura mires todo aquello que desde niño aprendiste, cosas que culturalmente te enseñaron. Quizás la forma de hablar, la forma de expresarte. Algunas personas en el mundo siempre hablan maldiciendo y no son conscientes de ello, pues crecieron en una cultura donde el común denominador de las personas que los rodeaban era el maldecir, el decir cosas malas, el hablar palabras de muerte, de odio, en hablar todo el tiempo ofendiendo. Y esto se hace tan natural para ellos que ni siquiera lo ven como un problema. Pero recuerda que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Si creciste en una cultura maldiciente, aunque ames el lugar donde naciste, e incluso aunque ames esa cultura en la que creciste, debes a través de la Biblia discernir lo que está bien y lo que está mal de tu cultura, y dejar lo que está mal. La Escritura es la censura de toda cultura. Y hay cosas muy buenas en muchas culturas. Yo podría decir que podemos sacar cosas buenas de toda cultura en la tierra, pero también hay cosas muy malas. Por ejemplo, los nativos americanos, los que estaban en estas tierras antes que llegaran los colonizadores. Hay muchas cosas buenas de la cultura de aquellas personas que nacieron y crecieron y vivieron en América, pero también hay cosas malas. Podríamos decir que todos los nativos americanos son gente muy trabajadora, muy esforzada y muy valiente, pero también hay cosas que no son buenas. Muchos de ellos practican el ocultismo, la hechicería, porque crecieron en una cultura donde el común denominador era visitar a los mediums, a los chamanes, a los brujos y hechiceros. De hecho, a los médicos también se les decía brujos en esa cultura. Y vienes a Cristo y estás orgulloso de ser un panche, estás orgulloso de ser un piel roja, estás orgulloso de ser un apache.
Y tienes que estarlo, pues fueron tus antepasados guerreros valientes. Pero puedes ser cristiano, amar lo bueno de esa cultura, pero desechar todo lo que no agrada a Dios. Y no puedes decir sencillamente así soy y así tiene que amarme el Señor. No, Jesús dice, si alguien viene a mí, yo no le echo fuera. Pero cuando vienes a Cristo, Él abre sus brazos para recibirte con todo su amor. Pero así como el Padre recibió al Hijo pródigo y cambió sus ropas y cambió su calzado, es una fiesta, lo mismo hace el Señor contigo. Él renueva tu mente, tu corazón, tus pensamientos y todo aquello que está mal en tu vida. Así que es necesario que hoy renueves tu mente y no te conformes a lo malo en lo que has vivido o a la cultura en la cual creciste. No puedes conformarte. La Biblia dice que debes renovar tu mente por medio del conocimiento que ahora tienes en Cristo Jesús. Y es tan poderoso esto. Mira lo que dice en Mateo 16:23. Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por más de que ames tu cultura, Pedro era amado por Jesús. Jesús amaba a Pedro. De eso no tenemos ninguna duda. Pero por más de que Jesús amaba a Pedro, no aceptó todo lo que él dijo. Y por más de que ames tu país, tu nación, tu idioma, tu cultura, a tus padres, no por eso tienes que hacer todo lo que está mal o en contra de Dios. No. Tenemos en primer lugar al Señor por encima de cualquier herencia, por encima de cualquier cultura o costumbre, por encima de cualquier cosa que amemos, amamos más al Señor. Y si esa cultura o si en mi familia hay costumbres que no están de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo voy a decir, no puedo aceptar esto, porque yo voy a ganar la batalla espiritual, voy a ganar la guerra y no quiero perder la batalla que está en mi mente, que está arraigada en mis pensamientos. No, de ninguna manera. Satanás usó a Pedro sin poseerlo. Le metió una idea contraria al propósito de Dios y muchos cristianos no han sido atacados con demonios, sino con pensamientos falsos. Algunos dicen, no sirvo para nada. Ya no oro porque Dios no me escucha. ¿Para qué esforzarme si siempre fracaso? Ignorar la guerra en la mente es el primer paso al fracaso espiritual. Y todo esto tiene que ver con lo que aprendiste desde niño, con la cultura en la que creciste, las costumbres que se arraigaron en tu mente, en tus pensamientos. Pero hay buenas noticias para ti. Hoy tienes el poder de derribar todo argumento, toda altivez y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hoy tienes el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, de decir, oh no, mi mente se somete a la voluntad de Dios y yo decido pensar, decido hablar y decido actuar como un verdadero hijo de Dios que soy. Y ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, así que no voy a hablar como habla la gente que no conoce a Dios. Yo voy a vivir de acuerdo a lo que Dios me ha dicho en su palabra, porque yo lo creo, porque tengo el poder para hacerlo, porque el Espíritu Santo está en mí. En segundo lugar, muchos cristianos pierden la guerra espiritual porque no saben que la guerra espiritual requiere constancia, no emociones. Muchos pelean desde su emocionalidad, desde sus sentimientos, desde su devoción, e incluso cuando se sienten cansados abandonan entonces el combate de la guerra espiritual. Muchos pierden la guerra espiritual porque la pelean solo cuando se sienten motivados, pero el enemigo ataca todos los días, no solo los domingos. Todo el tiempo Satanás anda alrededor de los hijos de Dios buscando a quien devorar. Cuando Satanás se presentó un día ante la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Job capítulo 1, la Biblia dice que Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y cuando Dios le habló de Job, ya Satanás lo tenía rastreado. Dijo, tú le has cercado. Es decir, que todo el tiempo Satanás estaba rodeando a Job, buscando el momento oportuno para atacarlo. Así que hoy debes entender que la guerra espiritual requiere constancia y no emociones, no sentimientos, no motivaciones. Constantemente debes orar, debes buscar la presencia de Dios, debes leer la palabra del Señor, debes enseñar la palabra de Dios a tus hijos. No solo cuando te sientas contento, no solo cuando sientas que estás haciendo las cosas bien, no, todo el tiempo debes estar alerta. Debes ser cuidadoso y precavido, porque tu adversario, el diablo, estará listo para atacar. Dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En ocasiones el camino se pone difícil. En ocasiones sentimos que todas las fuerzas nos abandonan. En ocasiones sentimos que no vale la pena seguir. Pero es allí cuando más alerta debemos estar, porque en ocasiones ese cansancio que sientes no es algo emocional y ni siquiera físico. Es algo espiritual. Puede estar siendo causado por demonios que te han rodeado y que intentan agotarte. Cuando hay compañeros de trabajo o en la escuela o incluso en la iglesia, y el enemigo puede tocar las mentes de algunos de esos compañeros, y así como Pedro intentó desviar el propósito de Dios sin ni siquiera pensarlo, al decirle a Jesús que no subiera a Jerusalén, muchas veces hay personas que te agotan espiritualmente porque todo el tiempo están hablando mal, con palabras de maldición, con queja en todo momento, con incertidumbre, y te contaminas porque Satanás ataca de esa forma. Muchas personas viven todo el tiempo escuchando noticias. Y te dijo algo, debes orar por todas las situaciones que vive hoy el mundo, pero si tú eres una persona que todo el tiempo está buscando cuáles son las peores noticias y te sientes agotado, abrumado, deberías por un momento apagar la tele. Ya sabes lo que está pasando en el mundo. Ora por Israel y el conflicto en Oriente. Ora por las naciones de la tierra, por el conflicto que se vive entre ellas. Ora por la paz del mundo, por el hambre, si eso es lo que quieres. Pero te estoy diciendo, muchas veces Satanás utiliza esas malas noticias para agotarte, para sembrar en ti duda, incertidumbre y angustia.
Y entonces es en ese momento donde debes estar alerta, debes resistir y debes hacerlo como algo que todos los días vas a proponerte en tu corazón, de hacer frente, de ser constante y disciplinado. El que ora hoy, pero mañana no, el que lee la Biblia una vez por una semana, es una presa fácil. Y el enemigo no teme a tus emociones, el enemigo teme cuando eres constante. Así que no puedes dejar que el cansancio te abrume. Y si hay personas a tu alrededor que están siendo influenciadas por el enemigo para hablar todo el tiempo de queja, o si constantemente te la pasas mirando, escuchando malas noticias, esto te va a agotar. Es tiempo de que por un momento abandones eso, ores, clames al Señor y le digas: aquí estoy para ser un guerrero, una guerrera que sea constante en la batalla espiritual, porque soy más que vencedor. En tercer lugar, muchos pierden la guerra espiritual porque no saben que el enemigo usa puertas abiertas del pasado no resueltas. Muchos cristianos viven derrotados porque no han cerrado heridas, pecados ocultos o traumas del pasado, y eso se convierte en una brecha espiritual por donde el enemigo entra. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Y siempre que hablo de guerra espiritual me gusta este pasaje de Efesios 4:27, porque hay personas que creen que algunos perdieron la batalla y la guerra espiritual porque han caído en adulterio, en fornicación, porque quizás son adictos a alguna sustancia. Pero quiero que te des cuenta y te fijes, y lo he repetido muchas veces, tal vez me lo hayas oído decir, que en este capítulo 4 de Efesios está hablando de irse enojado a la cama, y esta puede ser una puerta abierta a Satanás. No deis lugar al diablo, dice allí, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y muchas personas han arrastrado el enojo durante años, y a mí me aterra escuchar testimonios, o mejor, no creo que sea un buen testimonio, pero escuchar a cristianos decir que hace mucho tiempo se convirtieron al Señor, pero al mismo tiempo llevan años sin hablar con sus padres o sus hermanos en sangre, o quizás están enojados con un hermano de la iglesia. Y entonces me pregunto, ¿dónde está el amor de Dios en estos cristianos? Si Jesús mismo dijo que debíamos amar a nuestros enemigos. Y quizás el daño que sufriste haya sido muy doloroso. No estoy justificando el daño que te hicieron, ni tampoco estoy menorizando tu dolor. No lo estoy dejando a un lado. Pero no puedes vivir todo el tiempo con ese rencor y esa angustia, porque es una trampa de Satanás. La Biblia dice: si tienes algo con tu hermano, contra tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano antes de dejar cualquier ofrenda en el altar del Señor. Y la pregunta que me hago es: ¿cuántos cristianos verdaderamente ponen por obra esta palabra? ¿Cuántos cristianos verdaderamente han entregado sus cargas al Señor y se han reconciliado con sus hermanos? Y mira lo que dice en Mateo 12, 43 y 45. Jesús habló de espíritus que vuelven e encuentran la casa barrida, pero vacía. Y entonces esos demonios que estuvieron por lugares desérticos después de que fueron expulsados de un cuerpo, vienen con otros 7 espíritus peores. Y esto es tan tremendo, porque es algo que debemos tener en cuenta. Es algo peligroso. Que tú vengas a Cristo y mantengas puertas abiertas es algo realmente peligroso, porque ahora Satanás querrá destruirte con todo su poder. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que el Señor te va a dar la capacidad de perdonar, de sanar y de liberar, de soltar. Hoy pido al Espíritu de Dios que venga como un bálsamo y haga un milagro en tu corazón, sane tus heridas, derrame aceite sobre esas heridas, como el buen samaritano que derramó vino y aceite sobre las heridas de aquel hombre que cayó en manos de ladrones. Quizás tú fuiste saqueado, herido, golpeado, pero hoy el Espíritu Santo actuará como ese buen samaritano. Y hoy vas a ser libre y vas a cerrar toda puerta al enemigo. Y finalmente, muchos cristianos pierden la guerra espiritual porque no saben que su autoridad espiritual depende de su obediencia. No se puede tener autoridad en la guerra espiritual si se vive en desobediencia. No puedes reprender un demonio cuando tú mismo estás en rebeldía contra Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es tan impresionante esto, pero me temo que muchos cristianos han perdido la guerra espiritual porque no han sometido completamente sus vidas al Señor. Y algunas áreas de nuestra vida no son fáciles de someter, pues vivimos en un cuerpo de carne que constantemente quiere llevarnos a pecar, a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Pero es necesario reconocer que necesitamos más de la obediencia en nuestras vidas. Muchas personas quieren sentir, muchas personas quieren emocionarse, muchas personas quieren caer y tener experiencias espirituales. Pero te digo algo, es más poderoso obedecer a Dios que cualquier experiencia sobrenatural, porque incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero cuando obedeces a la palabra de Dios, la palabra verdadera, no habrán fracasos en tu vida, porque cuando vengan las pruebas, Él te proveerá la salida. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 19:15? Los demonios le dijeron a los exorcistas, a los hijos de Seba, aquellos que sin conocer a Jesús, que sin ser cristianos intentaron echar fuera un demonio nombrando a Jesús. Los demonios les dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo los dominó, los desnudó y los avergonzó. Hay cristianos que quieren pelear lo espiritual, pero no se someten en lo personal. No hay autoridad sin obediencia. El diablo reconoce a los que viven bajo la autoridad de Cristo, no solo a los que hablan en su nombre. El diablo no le teme a los gritones, le teme a los obedientes. Hoy tienes que decidir si seguirás perdiendo por ignorancia o si vas a ser parte del remanente que se levanta sabiendo cómo pelear. Esta guerra no es opcional, pero tampoco está perdida. Dios te ha dado armas, te ha dado verdad, te ha dado autoridad, pero tienes que saber cómo usarlas, cuándo usarlas y contra quién usarlas. Es el momento de que se levante un ejército de Dios lleno de poder, lleno de gloria, lleno de fuerza. Es el momento que los hijos del Señor se levanten a pelear esta guerra, pero realmente con la capacidad que da el Espíritu.
No más pelear a la manera humana. Muchas mujeres quieren que sus esposos se conviertan simplemente todo el día hablándoles, dándoles un mensaje que los agota. Y esto merma sus paciencias, los exasperan a ellos, a sus hijos. Pero si en cambio vas a la presencia del Señor orando constantemente, entendiendo que hay cosas que hay que cambiar a nivel emocional y mental, entendiendo que tienes que cerrar toda puerta al enemigo y sometiendo tu vida completamente a Dios, seguramente la victoria que verás será mucho más poderosa en tu vida, en tus hijos y en tu familia. Así que es el tiempo de tomar las armas del Espíritu y comenzar a pelear la buena batalla de la fe con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento y con poder. Porque Dios no nos llamó a vivir en derrota, Él nos llamó a ser victoriosos. Y esto no quiere decir que no pases por pruebas, quiere decir que aunque pasas por pruebas, la gloria del Señor resplandecerá en tu vida de una manera poderosa y especial. Así que damos gloria a Dios por este mensaje lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Y oro al Espíritu Santo que venga sobre tu vida con unción, con poder y con gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.